creo que es un problema con tu computador porque todos lo vemos normal. Pues en tu foto es la de tu correo, ¿cierto? Y ya. Bueno, procederemos entonces a empezar con, el encuentro del día de hoy. Bueno, primero que todo, ¿me escuchan bien, cierto? O hay algún problemita, no sé, me cuentan. Y si me ven bien también, porfa, me cuentan. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es continuando la segunda sesión de Desvelando los secretos de la luz, ¿cierto? Entonces la sesión anterior estuvimos viendo varias cositas, estuvimos viendo un poquito el contexto de por qué la luz es importante en astronomía, de que toda la información que nosotros obtenemos sobre el universo, todo lo que sabemos en astronomía, está basado en la luz, porque es lo único que podemos capturar como tal, es lo único que podemos obtener de las estrellas, ¿cierto? Porque no podemos coger un pedazo de estrella y ponerlo en el laboratorio como si podemos hacer con otro tipo de sustancias, ¿cierto? En astronomía tenemos que confiar en la información que nos provee la luz. Y bueno, entonces repasamos un poquito de la historia sobre la luz, sobre la teoría de si era partícula, si era onda. Entonces vimos que Newton defendía la teoría de la luz como una onda, como una partícula, perdón, para explicar, por ejemplo, el efecto que pasa con el arco iris, ¿cierto? Para explicar los fenómenos de refracción de la luz. Y veíamos que por otro lado estaban quienes defendían la teoría de la luz como una onda, como por ejemplo Young con su experimento de la doble rendija, Christian Huygens, bueno, y así sucesivamente. Vimos que habían varios experimentos para tratar de comprobar que la luz efectivamente era una onda y que el medio que utilizaba para propagarse era un tal llamado éter, que a la final con el experimento de Michelson y Morley se determinó que ese tal éter no existía, y al comprobarse, bueno, al relacionarse como esta teoría con las ecuaciones de Maxwell, nos dimos cuenta que en realidad la luz sí es una onda y es una onda electromagnética y se relaciona entonces con las ecuaciones de Maxwell como ya lo habíamos planteado, ¿cierto? Bueno, ahí como un poquito de contexto, vimos un poquito del espectro electromagnético y lo volveremos a tratar y continuaremos con el debate onda-partícula, ¿cierto? Porque eso fue en lo que quedamos, en que a la final todavía no hay mucho consenso porque la luz se comporta como ambas cosas dependiendo el fenómeno que estemos analizando, ¿cierto? Entonces, por facilidad, en ciertos contextos lo tratamos como partícula, en ciertos contextos lo tratamos como onda. Esto también recordando que a la final la ciencia lo que busca es tratar de acercarse lo más posible a la realidad a través de modelos, ¿cierto? Modelos de la realidad. Nosotros tratamos de hacer modelos de del comportamiento de las cosas y luego vamos y experimentamos, ¿cierto? Entonces, difícilmente, o por lo menos por lo pronto, será difícil encajar como estas dos teorías. De pronto la luz es otra cosa diferente que no tiene nada que ver con ondas y partículas, sino que para nosotros es más fácil, para nuestro cerebro humano, es más fácil relacionarlo con partículas y con ondas, y de ahí pues todo funciona matemáticamente bien y experimentalmente bien, pero hay que hacer como siempre la diferencia entre onda-partícula. Bueno, no sé si antes de empezar tienen alguna duda. Y bueno, les recuerdo que este año en Caos estamos tratando el tema de misterios del cosmos. Entonces empezamos con este tema que es la luz, porque es algo bastante como fundamental. Les recuerdo que estaremos tratando unos temas un poquito más loquitos este año, y vamos a tener por ahí unos invitados muy especiales. Más adelante les cuento que tendremos un invitado muy especial dentro de 15 días. Y bueno, por lo pronto voy a empezarles a compartir la presentación de hoy. Bueno, igual les recuerdo, si tienen preguntitas o algo, me van contando y yo
Pues me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ahí ven la presentación, bueno, creo que sí. Bueno, desvelando los secretos de la luz, parte 2, porque este tema es bastante amplio. Básicamente todos los premios Nobel de la física son gracias a la óptica. Sí, en parte porque en realidad todo está basado en fenómenos ópticos. O sea, si lo analizamos bien, la mayoría de la información que podemos obtener es a través de los ojos, lo que yo les hablaba. O sea, muchas veces, o muchas veces no, todo el tiempo nosotros estamos utilizando los ojos para entender el mundo. Bueno, no todas las personas, cierto, cabe aclarar, pero la mayoría de las personas estamos utilizando todo el tiempo los ojos para entender el mundo. O sea que a la final, esta interacción ojo-luz es demasiado importante porque es la forma en la que nosotros podemos procesar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, por eso les decía como de que es muy curioso uno tratar de pensar en eso, como en la luz, como en que esos fotones llegan al ojo, en que todo a la final produce algún tipo de luz. Diego, cuéntanos. Hola, una preguntita, no es mucho de la luz, pero es que los átomos son ionizados cuando tienen más electrones o más protones, pero de algún, ionizados también contaría si tienen más neutrones o no porque no tienen carga. Eh, a ver, el fenómeno de, no sé por qué está rebotando como mi voz. ¿Será por, Diego, de pronto vale un poquito a ver, para que no rebote? Eso, yo creo que ahí, súper. Bueno, entonces, ionizado o no ionizado depende, es de la carga eléctrica, ¿cierto? Entonces depende de interacciones entre electrones, ¿cierto? Ganar o perder electrones, ¿cierto? Que es lo que, si se pierde un electrón, entonces el átomo queda positivo, si se gana un electrón, el átomo queda negativo, ¿cierto? Entonces, ionizar es como tal interacción con electrones. Ya con neutrones, la interacción con neutrones ya se refiere es a, por ejemplo, los isótopos de los diferentes átomos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, está el hidrógeno neutro, pues no neutro, el hidrógeno molecular, está el deuterio, y bueno, así dependiendo ya la cantidad de neutrones. Pero bueno, vamos de a pasitos, Diego, para que no desubiquemos mucho a las personas que nos están viendo. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Listo, entonces bueno, empezando, ahora sí, ¿cómo se genera la luz? Vamos a ir pasito a pasito. ¿Cierto? Ese fenómeno me parece como súper interesante porque uno normalmente está como que, bueno, sí, todos los días vemos el sol, todos los días vemos todos los objetos que reflejan la luz del sol, o sea, todo lo que existe, ¿cierto? Vemos las lámparas que utilizamos y a la final, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Cierto? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el proceso que genera ese átomo, esa partícula que está llegando a nuestro ojo? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que hacer como una pequeña pausa y recordar en general de qué está hecho todo en el universo, ¿cierto? Entonces todo en el universo está formado por unas partículas elementales, que son las que hablábamos en la sesión anterior también, que son las partículas fundamentales de acuerdo al modelo estándar, pues, o sea, los quarks, leptones, bueno, o sea, los bosones y ay, siempre se me va, los bosones y bueno, los quarks y los leptones que hacen parte del otro grupo, ¿cierto? Entonces, tenemos que estas partículas van a conformar, ahora sí, las llamadas partículas subatómicas, o sea, electrones, neutrones y protones, ¿cierto? Entonces, básicamente, los átomos en general de todos los elementos están formados por, ustedes me ven el mouse, ¿cierto? Lo voy a poner igual láser el puntero. Entonces, toda la materia está conformada por átomos y los átomos a su vez están conformados por electrones, que son los negativos, protones, los positivos y neutrones. Los protones y los neutrones están en el centro, los electrones están en lo que llamaríamos como orbitales, pero vamos a ver un poquito más de ese modelo, ¿cierto? Entonces, nosotros solemos representar los átomos como de esta forma clásica,
¿cierto? O sea, como si fueran similares a nuestro sistema solar, como algo en el centro, un núcleo, y objetitos como orbitándole alrededor, o sea, electrones orbitándole alrededor. Realmente esto no es tan así. O sea, nosotros nos acostumbramos como a esta idea porque es más fácil de entender, pero nuevamente es como un modelo para tratar de entenderlo mejor, pero en realidad esto se comporta de una forma un poquito más complicada. Cuando ya introducimos la mecánica cuántica y las teorías de probabilidad alrededor de dónde sale el electrón, se vuelve un poquito más enredada. Pero por el momento, acá, por efectos prácticos, trataremos el electrón como está acá, ¿cierto? O sea, como si fuera un pequeño sistema solar. Creo que en la sesión anterior me preguntaban, o no sé si lo estoy confundiendo con otra charla, como de por continuando. Entonces, ¿cómo se genera la luz? Bueno, íbamos en lo de los orbitales y todo esto. Entonces, bueno, resulta que ya vimos la estructura del átomo es esta, neutrones y positrones en el núcleo del átomo y electrones como tal. Resulta que estos electrones son atraídos por las cargas positivas del núcleo del átomo como tal, pero además en un átomo interaccionan otras fuerzas como la fuerza nuclear débil, no la mencionaremos acá, por efectos prácticos. Entonces vamos a continuar solamente teniendo en cuenta como esta otra interacción, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que pensando las posiciones posibles del electrón como órbitas, hay como unas órbitas permitidas específicas para el átomo, ¿cierto? Para el electrón, ¿cierto? Entonces vamos a tener que en el primer nivel, yo creo que de pronto lo alcanzamos a ver en química, algunos, no sé, Diego, además que ya se habrá adelantado un montón y ya sabe todo esto, pero ahí recordando un poquito, entonces los electrones tienen unas posiciones específicas, ¿cierto? Entonces solo pueden ir en el primer nivel, en el segundo nivel una cantidad específica de electrones, y ya dependiendo del átomo, dependiendo de lo grande, lo complejo del átomo, ya van a tener más y más niveles de energía, por decirlo así. Entonces este átomo que estamos viendo ahí va a ser un átomo de carbón, ¿cierto? Entonces como vemos ahí, por ejemplo, tiene 6 electrones. Entonces lo que nos hablaba ahorita, por ejemplo, Diego, de ionizarse bueno, sí, de los iones, es que este átomo, por ejemplo, de carbono, pierda electrones o gane electrones. Bueno, ese tipo de interacciones se dan todo el tiempo en la materia. Todos, absolutamente todos, estamos hechos de todos de estos átomos, ¿cierto? Este átomo de carbono lo tenemos también en en todo prácticamente, el átomo de carbono es supremamente importante para toda la vida en general, es supremamente importante para las moléculas orgánicas. Escuché que alguien entró, si no estoy mal, dame un segundo, yo lo admito. Bueno, entonces continuando. El átomo de carbono, bueno, ya en general, el átomo de carbono es supremamente importante para las moléculas orgánicas, ¿cierto? Todos nosotros estamos hechos de moléculas orgánicas, bueno, toda la vida, y de hecho el carbono, las moléculas formadas por carbono son supremamente importantes cuando buscamos vida en general en el universo. Pero bueno, tema aparte, continuando. Entonces resulta que estos átomos son bastante traviesos y todo el tiempo están saltando de un lugar al otro, de un orbital al otro, todo el tiempo están interactuando con los átomos a su alrededor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las moléculas se forman también por interacción entre estos últimos niveles de energía de los átomos, ¿cierto? Entonces, a veces en una molécula se da que un átomo de una cosa comparte electrones con un átomo de otra cosa, bueno, dependiendo de lo que sea pues la molécula, ¿cierto? Entonces, bueno, continuando acá, como más tranquilamente, resulta que hay unos niveles de energía específicos asociados a cada nivel de estos, a cada orbital, ¿cierto?
y hay como una energía asociada siempre a las diferentes longitudes de onda que podemos ver, bueno, o que corresponden a la luz. Voy a adelantar un poquito a esta otra diapositiva solamente para recordarles esto, lo de las otras longitudes de onda, ¿cierto? Entonces recordemos que la luz es la suma, o sea, la luz blanca, por ejemplo, que nos viene del sol, es la suma de todas las diferentes longitudes de onda, de todos los colores que, bueno, que hay, en mayor o menor cantidad, por decirlo así, pero es la suma de todo esto, ¿cierto? Entonces la luz, por ejemplo, roja, tiene una mayor longitud de onda. La luz azul, por ejemplo, tiene una longitud de onda más pequeñita, es decir, una frecuencia más alta. Resulta que esto está relacionado directamente con la energía. Como lo hablábamos en la sesión pasada, las ondas más energéticas son las que tienen mayor frecuencia, o sea, menor longitud de onda. Es decir, rayos gamma, ultravioleta, rayos X, como lo vemos en la parte derecha arriba, bueno, o derecha de esta imagen, ¿cierto? Rayos X, rayos gamma, ultravioleta son los más energéticos, y por el otro lado están las longitudes de onda menos energéticas, que es el visible, infrarrojo, microondas y las ondas de radio, que ya son como las menos energéticas, ¿cierto? Entonces, resulta que esta longitud de onda, como está íntimamente asociado con la energía, va a ser muy importante a la hora de entender cómo se produce la luz. Entonces, bueno, nos vamos a devolver ahora sí otra vez a esta diapositiva. Listo, entonces resulta que estos electrones están loquitos, saltando de un lugar a otro todo el tiempo, interactuando con la materia y pues con los otros átomos a su alrededor. Y resulta que hay dos fenómenos muy interesantes que suceden cuando un electrón salta de un lugar a otro. Entonces, cada nivel de estos, mientras mayor digamos como que más grande la órbita, entre comillas, la energía asociada es va siendo mayor, ¿cierto? Va siendo muchísimo mayor. Entonces, la energía que necesita un electrón para saltar, por ejemplo, del primer orbital al último orbital es mucho mayor. Entonces, ¿será que necesita un fotón que llegue con una longitud de onda grande o pequeña? O sea, una longitud corta o una longitud larga. ¿Qué opinan ustedes? A ver si están atentos o si me estoy dando a entender, ¿cierto? Porque si no me estoy dando a entender también me pueden, me pueden decir, ay, se salió. A ver si se entendió. Diego, cuéntanos tú. ¿Me podrías repetir, por favor? No escuché bien. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, Sí, por favor? claro. Si tengo un electrón en el primer orbital, que es el de menor energía, y necesito saltar a un nivel de mayor energía, un fotón va a llegar a golpearlo, a darle energía. ¿Será que este fotón debe tener una longitud de onda cortica o larga? O sea, debe ser de frecuencia, de mucha frecuencia o de baja frecuencia. También necesito ver si se está entendiendo. Para saltar al segundo escalón, yo diría que no necesita ser de alta frecuencia. Con uno de, no sé, no necesita ser ni rojo. Bueno, si va a ir a rojo, podría ser como algo como infrarrojo, microondas para que salte al segundo. Ujú. Y si necesitas saltar al 5, por ejemplo, ahí sí que necesitaría, por ejemplo, Al en ese 5 caso. ya sería más como ultravioleta. Ujú, exacto, muchas gracias, Diego. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Dependiendo a dónde se quiera saltar, a donde el electrón necesite saltar en los orbitales, va a necesitar mayor o menor energía, ¿cierto? Entonces, cuando necesita poquita energía, con un fotón de luz roja, por ejemplo, puede llegar al segundo nivel, o con un fotón, no sé, de luz verde, puede llegar incluso al tercero, no sé.
Entonces, así sucesivamente, ¿cierto? A mayor energía, más grande puede ser el salto. Por ejemplo, como se muestra en la diapositiva, es que me encantaría señalar, pero pues como estoy en la tablet no me da. Pero si ven la rayita morada que dice violeta, significa eso. Que si tú quisieras dar el salto desde esa órbita ahí, que es como n igual a 2, hasta la última, que es n igual a 5, necesitas un fotón que provenga de la parte violeta del espectro electromagnético. Y bueno, acá se torna un poquito enredado, ¿cierto? Pero bueno, por el momento vámoslo explicando de esa forma, ¿cierto? Electrones, todos son saltos de electrones. Entonces resulta que eso puede pasar, ¿cierto? Que un fotón llegue, un fotón que esté en el espacio, llegue y golpee el electrón y genere ese salto en el electrón. Pero también suceden otro tipo de cosas, y es que los electrones también están bajando de nivel, ¿cierto? Así como algo también relacionado con la energía. Normalmente el comportamiento general de los objetos en el universo es pasar de niveles de energía altos a niveles de energía cada vez como más bajos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que pasa es que un electrón que esté en el nivel 5, por ejemplo, en algún momento va a bajar a el nivel 1 o 2, por ejemplo. En ese caso, ¿qué sucedería? Se produce un fotón de exactamente esa energía, asociado a exactamente esa energía, ¿cierto? Es decir, que se va a producir un fotón de ese color, de esa longitud de onda específica. Entonces, si en este caso, en este fotón, en este átomo se da eso, que el electrón quiere saltar del nivel 5 al nivel 2, se va a producir un fotón correspondiente al color violeta. Lo mismo si, bueno, por ejemplo acá como lo muestran, del nivel 4 al nivel 2 va a ser de azul verde, y por ejemplo del rojo, de n igual a 3 hasta el 2 va a ser solamente un fotón de lucecita roja, ¿cierto? Entonces ya esta interacción es la que va a generar la luz como tal. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos lo que yo les mencionaba la sesión pasada. Recuerdan que yo les dije que a la final todo produce radiación. Radiación en el sentido de como luz en diferentes longitudes de onda. O sea, luz es específicamente la luz visible, pero bueno, que producen energía, o sea, radiación, ¿cierto? Es que a veces la palabra radiación se confunde con radioactividad, pero radiación en este contexto está relacionado es directamente como con el espectro electromagnético, es decir, la luz, entre comillas, y el resto del espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerda que les decía que nosotros, por ejemplo, que también estamos hechos de átomos, producimos de cierta forma también un tipo de radiación, que es justamente la radiación en infrarrojo, ¿sí? No sé si recuerdan eso, que lo hablamos en la sesión pasada, o no sé si de pronto estaré descontextualizando mucho a las personas que acabaron de ingresar. Pero bueno, entonces en la sesión pasada yo les mencionaba que toda la materia en general produce algún tipo de radiación, ¿cierto? Y que, ¿qué pasa? Que la radiación está directamente relacionada, uy, ya me cargó, al fin, está directamente relacionada con la temperatura. Y de hecho les voy a mostrar el diagrama acá que utilicé la sesión pasada, que... bueno, denme un segundito que voy a ingresar otra vez desde el computador para que me quede un poquito más fácil. Listo, ya, regresamos con el compu. Voy a dejar de compartir desde acá. Hola Diego, cuéntanos. Una pregunta. Justo Juan está preguntando por acá. Todos los cuerpos entonces se meten en todas las longitudes de onda, y eso es verdad, pero mi pregunta es, ¿por qué emitimos más en una longitud de onda y no emitimos al azar todo? Entonces,
Eso les voy a... Eso justamente les voy a mostrar con el diagrama de cuerpo negro. Espérenme 2 segundos, yo ya les doy a... les presento pantalla aquí un segundito. Bueno, entonces... se me perdió, no, es este. La sesión pasada veíamos este diagrama, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? Entonces, este diagrama corresponde a la curva que tendría, por decirlo así, o sea, la curva de radiación que tiene un cuerpo dependiendo su temperatura, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que estas curvas corresponden a todas las longitudes de onda, ¿cierto? O sea, desde las longitudes de onda más pequeñas hasta las longitudes de onda más grandes, ¿cierto? Entonces, recordando eso, longitudes de onda más grandes son niveles de energía más bajos, ¿cierto? Longitudes de onda mayores. Y acá van a estar las longitudes de onda menores, es decir, lo más energético. Entonces, ¿qué pasa? Si bien todos los cuerpos producen una gran cantidad de todas las, bueno, una pequeña cantidad en casi todas las longitudes de onda, va a haber como un pico en diferentes longitudes de onda dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos acá, nosotros que estamos a 37 grados centígrados, ¿eso cuánto es en Kelvin? Yo no me acuerdo nunca esta escala de conversión, pero bueno, el caso es que es muy poquito, o sea, el pico de longitud de onda nuestra va a estar en la zona del infrarrojo. Entonces, por eso, nosotros como tal producimos en infrarrojo, o sea, la cantidad que producimos, por ejemplo, en visible, puede que ni siquiera alcance a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, está bien, Emiliano. Muchas gracias por asistir. Recuerda que en 15 días tenemos charla de... bueno, ya les voy a ir contando. Y ahorita les mando el link del grupo de WhatsApp para que nos estemos comunicando por ahí. Juan Andrés, exacto, está asociada a la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ay, perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, 37 grados centígrados son 310.15 Kelvin. Imagínense ustedes, entonces, dónde quedará esa temperatura tan bajita. O sea, tiene el pico de radiación por allá en todo el infrarrojo. Pero entonces, ¿qué pasa? Un cuerpo como el Sol, por ejemplo, que tiene una temperatura superficial muy alta de 5.500 Kelvin, que bueno, hay estrellas que tienen temperaturas muchísimo más altas, va a tener su pico de radiación en todo el espectro visible. Es lo que genera que nosotros tengamos el ojo adaptado específicamente a este espectro, al visible, ¿cierto? Bueno, por un lado, que nuestro Sol produce su mayor pico en esa zona y por otro lado, que la atmósfera deja pasar muy, muy bien, o sea, deja pasar perfecto la luz visible, ¿cierto? Entonces, este sería como el espectro correspondiente al Sol. El Sol también produce por acá un poquito de ultravioleta, también va a producir rayos X y rayos gamma y también va a producir infrarrojo, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, eso realmente no es, ¿cómo decirlo? No es un aporte tan gigante, aunque lo es y es importante, y también estudiamos esas otras partes de luz, entre comillas, que produce el Sol, pero la parte más en la que se enfoca el Sol, por decirlo así, es visible. Entonces, una estrella, por ejemplo, más caliente que el Sol, va a producir más hacia el ultravioleta, ¿cierto? Y una estrella más fría, como por ejemplo las enanas rojas, por eso son rojas, van a producir más hacia el lado del infrarrojo, del rojo y del infrarrojo. Por ejemplo, los planetas, si bien no producen luz visible como tal, los planetas también van a brillar en infrarrojo, ¿cierto? Entonces, de hecho, no sé si saben el dato, el método de hallar planetas por fotografía directa existe. Es muy difícil, supremamente difícil, y se utiliza infrarrojo, se tapa, se hace como un eclipse por decirlo así, de la luz de la estrella, se le tapa y se busca como que hayan planetas alrededor que estén emitiendo en infrarrojo, ¿cierto? Y
Se encuentran así, pero es súper diferente. Hay como, no sé, menos de 10 planetas hallados por ese, bueno, hasta donde recuerdo, por ese método, ¿cierto? Es muy difícil, pero entonces a la final todos estamos produciendo algún tipo de radiación. Solo que, por ejemplo, los cuerpos más fríos, el tipo de radiación que van a producir es súper, súper mínima. Pero en realidad esto, el James Webb puede hacer eso. Ay, bueno, wow, súper, la verdad, ni idea. ni no sabía que el James Webb podía hacer just wow, o podía hacer eso. Pues, o sea, bueno, yo sé que el James Webb está en busca de exoplanetas, pero no sabía si específicamente iba a hacer eso. Pero bueno, chévere. Por ejemplo, ese método para hallar planetas es muy difícil, pero bueno, funciona. Entonces, eso es lo que sucede. Todos, todo el tiempo, como estamos hechos de átomos y como los átomos tienen esta naturaleza inestable de estar perdiendo y ganando electrones, vamos a producir luz, entre comillas, vamos a producir radiación y también vamos a recibir esa radiación que también interactúa con nosotros. A ver, entonces la luz es como un trampolín para determinar cómo evolucionan los diferentes tipos de ojos. Un trampolín. A ver, no entiendo muy bien tu pregunta. Un trampolín para determinar cómo evolucionan los diferentes tipos de ojos. No entendí, la verdad, Juan Andrés, si me, como que me amplías un poquito tu pregunta, por ahí te puedo responder un poquito mejor. Bueno, no sé, o si quieres prender el micrófono también, sería súper. Pero bueno, en cuanto al ojo y en cuanto a lo bien adaptado que está el visible, a mí me encanta recalcar siempre esto porque es el hecho de que a veces a nosotros se nos olvida que nosotros somos parte de la Tierra, o sea, nosotros somos hechos, evolucionamos acá del material, del mismo material del que está hecho la Tierra, por un lado, y nuestra vida como tal, bueno, nuestros antepasados fueron adaptándose naturalmente a lo que estaba disponible. Entonces es más eficiente que el ojo esté supremamente bien adaptado a recibir bien la parte visible, que es la que mejor produce nuestro sol y que es la que pasa directa por la atmósfera, a que esté adaptado, por ejemplo, a percibir el infrarrojo, en nuestro caso específico como seres humanos, a percibir el infrarrojo, porque el infrarrojo lo tapa mucho, por ejemplo, la atmósfera, y bueno, no es como tan eficiente para lo que nosotros hacemos. Pero, por ejemplo, hay otras especies que sí pueden percibir el infrarrojo, como por ejemplo son las serpientes, si no estoy mal, como que un poquito del infrarrojo. Y eso les sirve a ellos para detectar cuerpos, o sea, para detectar presas, ¿cierto? Entonces, como ellos ven la diferencia entre un ratoncito que está caliente por ahí al piso, no sé, de la selva, de donde sea que estén, eso es muy útil para ellos, pero esa fue la forma de las serpientes. Sí, eso, las serpientes, pues como evolucionar, son procesos adaptativos aleatorios que se dan en el proceso de la vida. Si bien la vida lleva acá como 3.000 millones de años, entonces ha tenido suficiente tiempo para evolucionar. ¿Cómo será ver así en infrarrojo? No sé si han visto por ahí cámaras de infrarrojo. Pues yo he visto eso como en series, como en documentales de serpientes, por ejemplo, que hacían como el ensayo con una serpiente de si mordería una bomba llena de agua caliente y la de agua fría no. Y efectivamente ellas perciben el infrarrojo. Y hay unas cámaras que muestran el infrarrojo, no sé si lo han visto, son todas, pues son muy chéveres porque de una se ve como un ser vivo, produce calorcito y las paredes y todo eso se ven como de otro color. Ah, bueno, esa era la idea. Ah, bueno, súper que pude responder eso. Entonces, bueno, aquí nos queda más o menos claro. El calor está relacionado con la energía y está relacionado con el color. O sea, el color y la temperatura están supremamente relacionadas. Y bueno, entonces acá les voy a compartir esta otra de nuevo, la otra presentación que tenía antes, para mencionar entonces, bueno, pero ¿por qué rayos nos interesa
en astronomía, saber pues como todo esto, cómo se produce la luz, qué pasa, por qué todos generamos radiación. Bueno, resulta que esta herramienta de entender la interacción de la luz con la materia y entender cómo se genera la luz es la que nos permite saber cosas de las estrellas, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando miramos al cielo de noche, vemos un montón de puntos brillantes y no podemos determinar cuál está más cerca o más lejos, ¿cierto? No tenemos perspectiva que sí podemos tener acá en la Tierra, por ejemplo, que sí podemos ver que, o sea, nuestros ojos tienen un límite para ver que algo acá en la Tierra está más cerca que otra cosa. O sea, yo puedo determinar acá mirando por mi ventana que esta casa está más cerquita que la montaña que veo por allá, o que la montaña está más cerquita que otra montaña que esté más lejos, y así sucesivamente. Somos capaces de determinar porque es la capacidad que tienen nuestros ojos. Pero hay un punto en el que ya el ojo pierde esa capacidad y ya lo ve todo como sobre un plano. Y con las estrellas pasa eso. Y es que además no tenemos puntos de comparación y no tenemos atmósfera. Bueno, pues la tenemos, pero digamos que la luz que llega directa de las estrellas no tenemos forma de compararla y decir, bueno, esta estrella como no es brillante está más cerquita. No, porque resulta que intrínsecamente las estrellas pueden ser muy, muy brillantes o pueden ser muy tenues. Entonces, por mucho tiempo, lo único que se podía hacer en astronomía era astrometría, era determinar cómo se movían los objetos en el cielo. Entonces, determinar cómo se movía Marte, cómo se movía Júpiter, cómo se movía Venus y ya, hasta ahí quedó todo. Resulta que en el siglo pasado, cuando se descubrió la espectroscopía, cuando se descubrió que podíamos saber en el laboratorio, entender como que ver los espectros que generaban diferentes gases, ahí ya pudimos empezar como a armar el rompecabezas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la parte atómica, resulta que vamos a tener acá una fuente de luz continua, un foquito, lo que sea. Si nosotros hacemos pasar esa luz por una nube de gas de cualquier elemento, vamos a obtener lo que se llama un espectro de absorción. O sea, la pasamos por acá y pasamos eso por un prisma, ¿cierto? Recordando pues lo que hablamos del fenómeno de refracción en la sesión pasada. Entonces, que la luz cuando interactúa con diferentes medios, cuando cambia de medio, va a tender a cambiar de dirección, la dirección en la que se está moviendo. Entonces, eso es diferente para cada longitud de onda, entonces para cada color. Por eso se va a generar como ese espectro, como lo que hablamos del arco iris, por ejemplo. Entonces, se hace esto y se va a generar este espectro que se llama espectro de absorción. Diego, cuéntanos. Es una preguntita de lo de imágenes infrarrojas. O sea, acá en Google imágenes infrarrojas y me aparecen, por ejemplo, en las imágenes, aparece, por ejemplo, partes moradas o notas son con partes verdes, amarillas, azules. Eso no sería visible. A ver, es que esa es la cosa, o sea, la información se obtiene y se colorea, por decirlo así. O sea, no es que tenga ese color como tal, sino que nosotros tomamos la luz con un detector que pueda percibir esas longitudes de onda y lo transformamos a información de color. De hecho, eso es puros procesos computacionales. Uno incluso computacionalmente podría crear una imagen a partir de matrices, de números, de unos y ceros. Entonces, eso es lo que sucede, como que tenemos un detector que coge información de la fuente y ese detector de cierta forma va a generar unas gráficas, unas diferentes cosas y lo traduce a imagen y se colorea, se falsea el color para que nosotros seamos capaces de verlo, pero como tal, ese no es el color que tiene porque nosotros ni siquiera, o sea, el término color está asociado directamente es a nuestra forma de entender el mundo. Entonces, de hecho es un poquito ilógico hablar de color del infrarrojo, porque el color está asociado solamente a la parte visible, que es la parte que nosotros percibimos, nosotros no podemos percibir infrarrojo. Entonces, como, no sé, es complicado, ahí se vuelve muy filosófico el tema. Y acá con otra imagen que vi, veo que es la mano así
rojo, un poco de verde, y un lagarto como azul que se distingue un poco del fondo azul oscuro. Entonces las serpientes podrían detectar otras, no sé, otras serpientes o otras así con el infrarrojo. Sí, según eso pueden detectar, o sea, no sé qué tipo de sensibilidad también tendrán, pero sí son capaces de diferenciar como entre objetos vivos, por decirlo, bueno, sí, como seres vivos a objetos inertes, pues son capaces de diferenciar, no sé, el suelo de un mamífero. O bueno, incluso pues ni siquiera seres vivos, porque por ejemplo las plantas son seres vivos, pero no manejan el control de la temperatura como lo manejan por ejemplo los mamíferos. Entonces, bueno, no sé cuál es el nivel de sensibilidad porque pues no estoy nada de serpientes, pero sé que sí son capaces de diferenciar como entre, no sé, un mamífero o un animal, más bien llamémoslo en general como un animal, y una planta, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que ese es como el nivel de resolución. Dime. Muchas gracias, Liz. Ah, bueno, dale. Entonces, continuando. Entonces resulta que vamos a tener este espectro de absorción, ¿cierto? Esto lo descubrió Fraunhofer, se llama Fraunhofer, ¿cierto? Estas líneas oscuras en un espectro que debería ser continuo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa específicamente acá? Por otro lado, si nosotros logramos calentar esa nube de gas, logramos ionizar, esa nube va a empezar a producir luz, ¿cierto? Que sería como un fenómeno de incandescencia. Y si nosotros pasamos esa luz a través de un prisma, la luz que se produce en la nube de gas, vamos a obtener al revés, el espectro de emisión. Y si nosotros juntamos estos dos espectros, nos vamos a dar cuenta que estas líneas oscuras corresponden exactamente a las líneas de emisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí específicamente en la diferencia entre hacer pasar un haz de luz por un gas y calentar un gas hasta el punto de que brille y genere luz? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, acá lo que está sucediendo, que es un fenómeno que se ve macro, nivel macro, lo que está sucediendo es a nivel atómico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los fotones que salen de esta fuente atraviesan esta nube de gas, las longitudes de onda específicas para los electrones subir a otros niveles son absorbidas por el electrón. Entonces quedan faltando, queda como esa franja negra en el espectro continuo y ya deja de ser continuo y se vuelve un espectro de absorción. ¿Y qué pasa en este caso? En este caso, si logramos calentar y calentar el gas hasta que empiece a brillar, lo que va a suceder es que estos electrones van a saltar de un nivel bajito a uno más alto y en ese salto van a producir un fotón. Y ese fotón es el que va a salir y va a llegar a la pantalla donde se esté mirando el espectro de emisión y va a formar, o sea, va a generar ese color específico correspondiente a esa energía específica. Entonces, a la final, el color está íntimamente relacionado con la energía, que es una cosa como no sé si ustedes lo ven, pero a mí me parece como súper emocionante esta relación entre la luz y la energía, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar en astronomía para entender las estrellas. Entonces, bueno, esto se empezó a hacer en laboratorios, ¿cierto? Entonces, a entender cuál es el espectro que genera el helio, cuál es el espectro que genera el hidrógeno, cuál es el espectro que generan diferentes elementos, el argón, bueno, no sé, todo. Y empezamos a catalogar, a hacer como mapitas de la huella digital específica de cada elemento. Entonces, cada elemento de la tabla periódica tiene una especie de huella digital, de una especie de ADN específico de ese elemento. Entonces, puede ser el espectro de emisión o el de absorción, no importa, pero esas rayas negras o las rayas brillantes son específicas de una zona como tal.
específicas, así puntuales, como esta zona del verde específica, esta zona del rojo específica, y eso es lo que nos va a permitir identificar los elementos en las estrellas. Entonces, este conocimiento que adquirimos acá jugando con luces, con prismas y todo, lo empezamos a aplicar a la astronomía. Empezamos a coger las estrellas, pasar la luz de las estrellas por, como por prismas, por decirlo así entre comillas, aunque ya pues más técnicamente se llaman espectrómetros, y empezamos a descomponer la luz de las estrellas y ver este espectro, esta huella digital, y empezamos a catalogar y a sacar componentes de las estrellas y dijimos, bueno, esta estrella tiene helio, hidrógeno, carbono, bueno, tiene un montón de cosas, esta nube, esta nebulosa tiene estos elementos, esta otra tiene estos, y empezamos a catalogar y catalogar así, y nos dimos cuenta de algo súper chévere y súper hermoso, y es que estamos hechos de lo mismo. Estamos hechos de lo mismo que las estrellas. Y eso fue una revolución en el momento que eso pasó, porque solíamos ver las estrellas como cosas por allá, como el cielo, un lugar ideal, un lugar perfecto, y empezamos a ver que somos lo mismo, que no somos, que esas estrellas y esos objetos que vemos en el cielo están más íntimamente relacionados con nosotros de lo que nosotros pensábamos. Bueno, vi que aquí hay como mensajes, voy a revisar. Con esa huella digital se podría encontrar las hermanas del Sol que mencionaron en otra charla. De hecho, sí. De hecho, ese tema me emociona muchísimo, ¿cierto? Porque hay unas cantidades específicas de ciertos metales, que eso también se puede medir con el espectro, con la huella digital, en diferentes estrellas, ¿cierto? Entonces resulta que, como también lo hemos hablado acá, en lo de cúmulos, lo de nebulosas, las estrellas se forman juntitas, en cúmulos se forman juntas, nacen estrellas binarias, nacen sistemas hasta de 3 estrellas, pueden llegar a surgir, y se van separando, sobre todo los que están en todo el disco de la galaxia, como donde estamos ubicados nosotros. Entonces es muy probable que el Sol haya tenido muchas hermanitas. Y eso es muy chévere porque de hecho sí, podríamos tratar de encontrar hermanas del Sol, o sea, estrellas que tienen una composición muy parecida. La composición está determinada por la nebulosa de la cual se formaron las estrellas. Y esa nebulosa está asociada a procesos muy aleatorios, ¿cierto? Porque a la final, digamos, estas nubes están enriquecidas de metales y de otros elementos por las explosiones de supernova que hayan ocurrido ahí antes, porque los elementos pesados solo se forman en supernovas o en choques de estrellas de neutrones o en cosas súper pesadas, porque en realidad las estrellas, una estrella como el Sol, lo único que puede producir es hidrógeno. Y de ahí en su, helio. Y de ahí en su vida ya pues más anciana, por decirlo así, puede producir como hasta el carbón, si no estoy mal, ¿cierto? Y ahí en la explosión, no, en la muerte de la estrella es que todos estos elementos salen a enriquecer el medio interestelar y para las estrellas más masivas, como por ejemplo las gigantes rojas, eso se produce, son capaces de fusionar hasta el hierro y de ahí ya no pueden producir más y el resto se tienen que producir en supernovas. Entonces todos estos elementos, que es una cosa también súper hermosa para pensar, todos estos elementos se formaron en la muerte de otras estrellas y todos esos elementos salieron a ser parte del medio interestelar y de ese medio interestelar, de todas esas nubes, de este polvo que se generó de la muerte de otras estrellas, se generan nuevas estrellas y de ahí es que salimos nosotros. Entonces el Sol es como si no estoy mal, es una estrella de tercera generación. Eso se mide de acuerdo a la cantidad de metales que haya. Sin esos elementos pesados no podría existir planetas, no podrían existir humanitos por acá molestando la vida y preguntándose por el universo. Entonces, ahí también es una relación como toda bonita, como que de la muerte también salen cosas muy, muy bonitas. Diego, cuéntanos. Hay una cosita de que las estrellas más masivas que logran llegar hasta el hierro no logran más porque el hierro es un elemento muy estable y aunque lo junten mucho, no se producirá suficiente energía para sostener a la estrella y colapsa. Exacto.
Exacto, muchas gracias, Diego. Eso es cierto, o sea, la fusión del hierro es algo que requiere demasiada energía y eso ya no es posible para una estrella, ni siquiera gigante. Eso es muy cierto, ajá. Es una estrella que necesita más energía de la que puede producir. Una estrella, un proceso que necesita más energía del que puede producir. Entonces, eso ya no da para que suceda dentro de una estrella, solo se da ya como tal en en las, en las supernovas, que ahí sí hay suficiente energía. Sí, eso es muy bonito, Juan Andrés, que a la final, pues la vida y la muerte de una estrella es un proceso como todo bonito, un ciclo ahí del universo de reciclaje. E incluso esos ciclos de reciclaje son como lo que mantiene la estabilidad en muchos sistemas. Por ejemplo, la Tierra también tiene un ciclo de reciclaje, que son, por ejemplo, el vulcanismo. El vulcanismo es algo que genera una constante, como un reciclar constante de la atmósfera, una limpieza del dióxido de carbono, pero a la vez luego libera dióxido de carbono, es como el termostato del planeta que nosotros estamos jodiendo en este momento, pero sí, esos ciclos constantes en el universo son los que generan como esa estabilidad, por decirlo así, pero cabe aclarar que el universo no se va a quedar siempre estable. Va a haber una muerte, va a haber un fin. Y eso lo hemos hablado en nuestras charlas de muerte, vayan a verlos a nuestra página. No, mentiras, podemos volverlo a mencionar. Pero bueno, voy a continuar acá porque ya me pasé incluso de la hora y no sé si los tengo por ahí aburridos con el tema de la luz y no me quisiera demorar tanto para el gran final del universo. Ya lo hemos hablado acá, de hecho, la charla de la última, del año pasado, hablamos sobre el universo como un todo y las posibles teorías del fin del universo. Entonces, bueno, por ahí se los recomiendo. Ahorita les dejo el link de la página de Caos para que revisen los videos que, bueno, son con mucho amor. Bueno, entonces continuando. Entonces, ¿qué hacemos los astrónomos? Resulta que esto se ve muy lindo así en teoría, que sí, cogemos el espectro, todo lindo, generado por las estrellas y le sacamos las franjitas y miramos cuál es cuál. Bueno, en la época de grandes astrónomas, que no se les dio en ese momento el nombre de astrónomas, pero lo eran, las calculadoras de Harvard, ¿cierto? Ellas sí veían así literal placas fotográficas con los espectros de las estrellas y las catalogaban las estrellas a ojo de acuerdo a esas líneas espectrales, de acuerdo a estas líneas oscuras. Bueno, en ese caso eran líneas oscuras. Y ellas sí catalogaban las estrellas de esa forma. Ahora, con el avance de la tecnología, nosotros en astronomía nos pegamos de computadores a hacer gráficas por montones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando analizamos el espectro de radiación que genera una estrella, nosotros vamos a analizar, son estos bajones en ese espectro. En esos bajones, en estos puntos así, es que están las líneas oscuras del espectro de tal estrella o de tal galaxia. Cuando nosotros comparamos eso con los modelos que tenemos para los diferentes elementos, encontramos los elementos que hacen parte de la estrella o del planeta o de la atmósfera, porque es que eso es otra cosa. Este conocimiento es algo que sirve para absolutamente todo. O sea, con esto nosotros podemos saber la composición de atmósferas en planetas que están a años luz. Entonces pueden imaginar la dimensión de, o sea, lo que se descubrió acá. Es una cosa supremamente impresionante. Como esa relación nos abrió la puerta al mundo de las estrellas, por decirlo así. Esa puerta a la espectroscopía nos abrió la vista en todos los sentidos. Entonces, esto es lo que nosotros analizamos para saber de qué están compuestas las atmósferas y eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron por ahí el tema de la fosfina en Venus, de que se creía que en la atmósfera de Venus de pronto había fosfina, entonces que de pronto moléculas orgánicas, entonces que de pronto Venus podía tener vida. Y bueno, eso fue como un boom de noticia del año antepasado, si no estoy mal, pero a la final pues se quedó en eso, ¿cierto? En eso porque fue un error del modelado, ¿cierto? Que se dio en estas gráficas. Como les comentaba, cada uno de estos bajones corresponde a un elemento específico, una molécula,
y ellos detectaron como unos bajones como de esa molécula de fosfina, que es una molécula orgánica. Y bueno, no, simplemente ajustaron mal el modelo, bueno, ahora es algo muy criticado. Pero bueno, esas cosas pasan en ciencia y no hay ningún problema porque al final todo es un acercamiento a la realidad, es tratar de interpretar los datos lo mejor que lo podamos hacer. Entonces, con esto es con lo que lidiamos para poder saber los componentes de diferentes atmósferas y galaxias y absolutamente todo en el universo. Entonces, todo nuestro conocimiento está basado en este estudio. Ahora, hay otra cosa muy, muy interesante que se puede sacar de todo este conocimiento, de las líneas espectrales, de todo esto. Y es que resulta que no solo podemos saber de qué están hechas, sino que podemos saber cómo se están moviendo, debido a algo muy hermoso que se llama el efecto Doppler. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han escuchado cuando se acerca una ambulancia y cuando se aleja. Resulta que cuando la ambulancia se acerca, la escuchamos de una forma y cuando se aleja la escuchamos de otra forma diferente. A eso se le llama efecto Doppler. ¿Qué pasa? Eso es cambio de la frecuencia debida al movimiento. Eso se da en el sonido y se da en todas las ondas en general, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una fuente que está emitiendo ondas, una fuente de lo que sea, un sonido, luz, lo que sea, y yo lo muevo, si yo muevo el objeto hacia mí, o sea, le pongo una velocidad y muevo el objeto hacia mí, la longitud, bueno, la frecuencia va a aumentar si el objeto se está acercando y va a disminuir si el objeto se está alejando. Entonces, la próxima vez que escuchen una ambulancia, fíjense en el sonido y vean que cuando se acerca va a tener una frecuencia más alta y cuando se aleja va a sonar como más, como que los subiditos del sonidito de la ambulancia van a ser como más lentos, por decirlo así. Bueno, Diego que nos compartió ahí, bueno, súper. Entonces, bueno, es lo que sucede. Con la luz pasa lo mismo, solo que pasa en color, porque es luz, no sonido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el objeto se acerca, la luz se va a ver más azul y cuando se aleja se va a ver más roja. Entonces, esto también se ve reflejado en el espectro electromagnético, en las líneas de absorción o de emisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el objeto se está acercando a nosotros, las líneas oscuras se van a mover hacia el azul y cuando se aleja se van a mover hacia el rojo. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos esto para saber a qué velocidad se está alejando un objeto de nosotros. Y ¡boom! Así se descubrió la expansión del universo. Todo es absolutamente relacionado con la luz. Y bueno, aquí hay que decir algo. La expansión del universo la descubrió Hubble, sí, pero utilizó un método que se inventó una astrónoma que nunca se le da el valor que debería, que es Henrietta Swan-Leavitt. Ella fue la que descubrió el método para calcular distancias grandes en astronomía, como el método de las variables cefeidas, que lo hemos hablado un poquito acá. Ella fue la que lo descubrió y con eso Hubble fue capaz de calcular la expansión del universo, que también era un tema que ya había hablado por ahí Georges Lemaitre. Entonces, datos curiosos en astronomía, me encanta siempre hablar desde datos curiosos. Y bueno, y el tema del catálogo de estrellas que les mencionaba, que eran ver estos espectros, ese las que se dedicaron a catalogar estrellas eran las calculadoras de Harvard, lideradas por Annie John Cannon, que era la más tesa en eso de catalogar estrellas y que propuso un sistema de catálogo de estrellas. Y bueno, por otro lado, esta información también la utilizó una astrónoma muy, muy tesa que hizo la tesis doctoral más brillante hasta el momento, que fue Cecilia Payne. Cecilia Payne, que también sufrió mucho por ser mujer en astronomía, nada raro. Aprovechando, por cierto, que mañana es el Día de la Mujer, les comento datos curiosos sobre mujeres que cuyos trabajos fueron opacados por el hecho de ser mujeres. Entonces, Cecilia Payne, por ejemplo, fue la que descubrió que las estrellas y que todo en el universo estaba hecho principalmente de hidrógeno. Y en ese momento no se le dio el valor y se le rechazó su tesis doctoral. Y bueno, al tiempo de que todo el mundo comprobara que era real, ya se le dijo, no, sí, tenía razón, perdona, y sí. Tesis doctoral súper brillante, después de varios años, de hecho. Pero bueno, entonces continuando con el tema del efecto Doppler es súper importante
para hallar exoplanetas también. De hecho, hay muchos exoplanetas que hemos hallado por este método de velocidad radial. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las estrellas, cuando tienen planetas grandes, pesaditos, así como Júpiter, van a tener un pequeño bamboleíto, como que se van a dar como una pequeña, un bailecito ahí sobre sí mismos, entonces van a tener un momento en el que como que se acercan hacia nosotros y otro momento en el que se alejan. Con este bamboleíto de la estrella, somos capaces de saber si tiene planetas y de calcularles la masa de esos planetas. Imagínense el nivel de detalle al que llegamos en nuestro deseo de saber y en nuestro deseo de saber si hay vida en el universo. Entonces, bueno, ese método, por ejemplo, es el método de velocidad radial, que lo utilizamos muchísimo. Y bueno, lo de la composición de la atmósfera se da es cuando un planeta pasa por el frente de la luz de la estrella y la luz de la estrella como que cogemos y sabemos el espectro de la estrella como tal, o sea, cogemos el espectro de la luz de la estrella solita y cogemos luego el espectro cuando el planeta pasa por ahí y restamos espectro de la estrella y nos queda lo del espectro de la atmósfera como tal, y ahí es donde podemos saber los componentes de la atmósfera de planetas que están a años luz de distancia. Bueno, datos importantes cuando queremos saber si estamos solos en el universo. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante estudiar otras longitudes de onda, además de las visibles? Bueno, resulta que cada longitud de onda carga una información diferente, ¿cierto? Las fotos que podamos tomar del sol en visibles tienen una información, en visible tienen una información, las que podemos tomar en longitud de onda, no sé, el ultravioleta va a ser diferente y así sucesivamente. Podemos estudiar diferentes capas del sol, lo que es súper importante para entender el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, de hecho, esto lo vi en clase en estos días y me dejó como, wow, súper volada. Y es que hay como que la luz que se produce en el sol, se produce en el núcleo del sol. O sea, todos estos fotones se producen en el proceso de fusión como tal. O sea, la luz está todo el tiempo convirtiendo, el sol está todo el tiempo convirtiendo hidrógeno en helio, hidrógeno en helio, hidrógeno en helio. Y en ese proceso se liberan fotones. Estos fotones empiezan a tratar de salir del sol, pero chocan por todos lados porque el interior del sol es una cosa loca y densa y caliente. Y los fotones están por ahí chocando en caminos aleatorios un montón de años hasta que logran salir como a la superficie, ¿cierto? A la superficie del sol. Entonces hay unos puntos en la superficie del sol desde los cuales empiezan a salir los diferentes fotones que tienen diferentes longitudes de onda que están asociadas con la energía. Entonces los que tienen mayor longitud de onda van a salir desde cierta parte específica, creo que no me recuerdo si es más adentro o más afuera, y los que tienen menor longitud de onda, o sea los más energéticos, van a salir desde otra capa. Entonces, ¿qué pasa? Esos fotones, a partir de que salen desde esa capa, vienen directos hacia nosotros, directos hacia nosotros, y nosotros acá, muy inteligentemente, ponemos telescopios y captamos esos electrones, esos fotones en esas diferentes longitudes de onda, y nos vamos armando una idea de las diferentes capas del sol. Entonces, por eso, cada longitud de onda trae una información diferente del sol. Entonces, por ejemplo, acá vemos como una composición súper linda de cómo se ve el sol en diferentes, no me acuerdo cuál es cuál, la verdad yo creo que ultravioleta lo pusieron así como moradito literal, ondas de radio, si no estoy mal creo que son estas, bueno, y hay varios. Miren acá por ejemplo esta es muy chévere para ver los campos, el campo magnético o los diferentes como dipolos magnéticos que se generan en la superficie del sol, y bueno, con cada longitud de onda tenemos cosas súper diferentes y es muy importante para entender a fondo todos los fenómenos en el universo. Si nos quedáramos solamente con la luz, con lo que nosotros somos capaces de percibir con nuestros ojos, no entenderíamos ni la mitad de todo lo que ahorita sabemos del universo. Y bueno, este video me encanta, ojalá a ustedes les guste también, y es que explica, por ejemplo, por qué utilizamos ondas de radio
para la imagen del agujero negro. Si se acuerdan, hace, bueno, ya, van 2 años o ya va a cumplir 3. Ya se me olvidó la foto del agujero negro, que creo que fue en el 2019, si no estoy mal. Sí, fue en el 2019. Sí, Ya vamos para los 3 años. 2019, sí. Ya vamos para los 3 años, porque eso fue en abril. Bueno, entonces, en abril vamos a celebrar 3 años de la foto del agujero negro. Bueno, que no es una foto, porque las fotos, como nosotros las entendemos, son en visual. Y esta foto es una foto en ondas de radio. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es la razón de que se utilicen ondas de radio para poder llegar a esa luz que se genera ahí en el bordito del agujero negro. Entonces este video me parece que es como súper explicativo para mostrar eso. Este video me les voy a poner subtítulos en... No, pero esto tiene subtítulos en en español. Además que la traducción va a estar medio regular, pero creo que lo importante se va a entender. Por cierto, me dicen si se escucha. If you want to take a picture of the ¿Se escucha? Sí, bueno. black hole in the heart of our galaxy, you need a network of radio dishes that forms a virtual telescope as large as the Earth. This network is called the Event Horizon Telescope. It captures some of the light that makes the long journey from just outside the black hole to the Earth. It uses this light to create an image. Light can be viewed as a wave. The type of light depends on the wavelength, the distance from one peak in a wave to the next. Longer waves include radio waves and microwaves. Shorter waves include X-rays and gamma rays. All the colors humans see make up only a tiny portion of the spectrum of light. Black holes are surrounded by a cloud of hot magnetized gas called an accretion disk. Light waves of all wavelengths, radio waves, microwaves, visible light, and others, are born in this cloud. Some light gets sucked into the black hole. Other light waves have their paths bent by the black hole's gravity, but just manage to escape. These light waves carry the crucial information needed to make an image of the black hole. However, not all light survives the journey to Earth. Many of the wavelengths are lost. Long radio waves are scattered by the hot gas close to the black hole. The rest escape the cloud unimpeded and begin the long journey toward Earth. Along the way, the light waves must pass through the clouds of gas between the stars, called the interstellar medium. Dust in these clouds absorbs visible and some infrared light. However, no black hole image can be made from the surviving infrared light with current technology. Charged particles can cause medium-length radio waves to veer slightly from their path. A black hole image made from these radio waves would be blurry. Other wavelengths have no trouble passing right through. The light's journey continues closer and closer. After traveling thousands of light years across the galaxy, their last obstacle is only 10 miles from the telescope, Earth's atmosphere. Water vapor and other gases block and absorb shorter wavelengths, including some ultraviolet light, X-rays, and gamma rays. By the time light reaches one of the many sites around the world that make up the Event Horizon Telescope, only a few wavelengths survive. But the longer the wavelength, the blurrier the picture. This leaves the 1 millimeter wavelength, the last remaining wavelength for imaging a black hole. The Event Horizon Telescope captures 1 millimeter light waves like this one. Because it's not too short and not too long, scientists at the Event Horizon Telescope call 1 millimeter the Goldilocks wavelength. It's the one region of the spectrum that carries all the information needed to create detailed images of a black hole. Y bueno, este es como el resumen de por qué se utilizan ondas de radio para obtener imágenes como por ejemplo la del agujero negro, que es esta imagen que vemos acá, la imagen del agujero negro del centro de la galaxia M87. Y de hecho las ondas de radio, además de tener pues como esta ventaja de la ventana del milímetro, también es que
Como podemos detectarlas desde la Tierra, podemos hacer arreglos gigantes de radiotelescopios. O sea, por ejemplo, en La Silla, en Chile, hay un terreno gigante cubierto de radiotelescopios. Los radiotelescopios pueden ser lo grandes que quieran, no tienen que tener como todo lo complejo de los telescopios ópticos, ¿cierto? Que los telescopios ópticos son un poquito más difícil de controlar, ¿cierto? Bueno, en muchos sentidos son más difíciles de controlar. Los telescopios ópticos, por ejemplo, tienen la desventaja de la atmósfera, que la turbulencia atmosférica hace que las fotos sean borrosas. Además tienen por ahí la hermosa luz que reflejan los satélites Starlink, que odiamos los astrónomos porque dañan las fotos, mientras que por ejemplo en ondas de radio no se tienen tantos esos problemas. Entonces las ondas de radio quedan sumamente perfectas para este tipo de imágenes. Y bueno, en resumen, eso va siendo como todo. If you want to take Todo lo de hoy. Bueno, aquí pues un poquito de enlaces y bibliografía para los que les interese. A mí me gusta mucho utilizar el libro Astronomy de OpenStax, que es como una cosa general. Está en inglés, es una cosa como general de toda la astronomía. Y ya, bueno, bases de astrofísica, que siempre lo he recomendado, de Alonso Sepúlveda, de la Universidad de Antioquia. Y bueno, varios videitos como por ahí para también educarse un poquito. Y este es súper chévere, es un jueguito para ver lo de los niveles de energía. Los voy a compartir acá. Para ver lo de los niveles de energía. Entonces, como mandar un átomo de tal frecuencia para ver si el electrón sube de nivel. Entonces es muy chévere. Este es como con el átomo de hidrógeno, como ven acá, para que podamos entender como mucho mejor cómo es que funciona lo de los niveles de energía. Y bueno, así es más o menos como el proceso por el cual se genera luz o se emite luz. Miren, por ejemplo, acá el electrón bajó y se emitió, ¿sí? Se emitió como un fotoncito con cierta longitud de onda específica. Entonces este es muy chévere, se los recomiendo. De hecho, lo voy a dejar por acá en el chat por si les interesa. Y bueno, eso va siendo más o menos todo. Espero que les haya encantado el tema de la luz, como a mí, que me deja como súper loca. Y aún así, aquí no les compartí absolutamente nada de lo que se puede hablar sobre la luz. La luz es un fenómeno que todo el tiempo está sorprendiendo. ¿Por qué no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? Por ejemplo, son preguntas que son muy chéveres. ¿Cuál es la relación de la luz con el espacio-tiempo? Bueno, un montón de cosas que todavía quedan bastante chéveres, que vamos a ir tratando como de a poquito y más dentro de otros temas en este año de Misterios del Cosmos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Les voy a dejar también por acá la página de Caos, la página en el portal universitario, y aprovecho también para recordarles que por ahí si les gusta esto que hago, que les comparto, me ayudan a compartir un poquito también la info sobre el nuevo semillero que montamos en la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, de astronomía, del semillero de astronomía para niños, que empieza de hecho este sábado. Entonces, bueno, si conocen niños por ahí interesados y eso, súper que les compartan la info, muchas gracias. Y bueno, eso va siendo todo. Les agradezco mucho por estar acá. Saben que recibimos siempre comentarios de lo que a ustedes se les ocurra. No sé, Liz, quiero que hablen de tal cosa, de la otra. Quiero que no sé, que alguien más haga caos. Bueno, no sé, el comentario que quieran aportar siempre es bienvenido sobre los temas. Si quieren animarse ustedes mismos a estar acá, a dar una charla de algún tema que les guste, súper bienvenido. O sea, realmente es lo que a mí me gusta incentivar, porque es que la ciencia es para compartir, ¿cierto? La ciencia es para uno aprenderla, disfrutarla y también para compartirla y que las demás personas lo disfruten y se enamoren de esto igual que nosotros. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. No sé si tienen preguntas, sugerencias, aportes. Bueno, no sé. ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias. Ahí les dejo la página. Bueno, y les voy a poner el link de
del WhatsApp, del coso de caos. Espérenme un segundo por si se quieren, unir a el chat. A ver, copiar enlace y les pongo por acá, por si se quieren unir pues como al grupito. Ahí pasamos información también como sobre, a veces sobre noticias astronómicas, sobre, no sé, cosas interesantes en el momento. Y bueno, ahí les dejo. Muchas gracias por asistir. Nos vemos dentro de 15 días, que vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a ver de qué tema nos quiere hablar. Y bueno, siempre está el espacio abierto para ustedes, para que vengan y también para que nos compartan su conocimiento. Listo. Chaito, y muchísimas gracias a todos por asistir. Chao, muchas gracias, Liz. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo el gusto. Chao. Por cierto, yo soy nuevo aquí. Ay, bienvenido, Soy Manuel. Solo soy el único que es niño. No, acá tenemos Soy el otro único. niño. Oye, mira, ¿tú sabías que desde hace un buen rato se me cayó el diente? Mira. Ah, bueno, súper. Pero bueno. Ya te va a salir uno nuevo bien Chao. bonito. Chao, que estés muy Chao. bien. Chao. Lizeth, chao, muchísimas gracias por la charla, todo supremamente interesante nuevamente lo de hoy. Y igual ya se salió varias gente, pero un datico simplemente que te quería contar con respecto ya histórico que me dejó pensando con todo esto, y es con respecto a que la luz ha estado básicamente desde el minuto cero de nuestra existencia a nivel de humanos, en el sentido de que la pregunta aún sigue siendo compleja, porque aunque se pueda explicar la luz con todo lo que tú acabas de mencionar desde nuestro entendimiento, aún sigue siendo muy complejo explicar qué es la luz. Y pues por lo que veo históricamente, entonces todas las civilizaciones a través de la historia, y ya metiéndonos, pues no queriendo entrar en temas religiosos ni nada parecido, pero civilizaciones anteriores antes de la era común y todo eso, ya tenían esa misma, ¿cómo se puede decir? Incertidumbre, esa inquietud acerca de qué es la luz. Y de hecho ya ahí sí metiéndonos en el tema religioso, en el Génesis, nada que ver pues con esto, pero simplemente un dato muy curioso, que cuando se cuenta o se narra esa historia, en el primer día y el cuarto día, en el primero, el hombre quien escriba este documento dice que aparece la luz, que se crea, pero las luminarias, que asocio yo que serían el sol y otro tipo pues sí, las estrellas en general, podría decirse, aparecen en el día cuarto, lo que significa que para el hombre en aquel entonces la luz siempre fue lo primero. Y pues fíjate todo lo que se descubre a través de la luz. Por eso ahorita lo que decía yo con respecto a los premios Nobel, que todos aparentemente pues tienden a ser de óptica, porque sin la luz pues no entenderíamos el mundo como lo percibimos hoy en día. Entonces es como algo así. No, obviamente no quería meter pues nada religioso ni temas así parecidos, simplemente obviamente con mucho respeto pues, pero me hace pues con mucha curiosidad pues que a través de la historia la luz ha sido un fenómeno muy estudiado, sigue siendo la llave para abrir el resto de puertas hasta en el mundo cuántico, y pues no sé, lo deja uno aún como con más ganas de seguir aprendiendo. Sí, exacto. La luz es como la base fundamental y también es como la base para todas las teorías que tenemos del universo, ¿cierto? Entonces, de hecho, me recuerdo mucho esto que nos decía una vez un profe en una clase de astronomía, y es como que toda teoría que tenemos del universo, de qué tan grande es, de qué tan viejo es, de todo, viene del estudio de la luz de las estrellas y de las mediciones que hemos hecho en astronomía, de distancias, de las teorías que tenemos con respecto a las curvas de temperatura, con respecto a los diagramas, a la clasificación estelar. Bueno, todo eso viene completamente de la luz. Toda la clasificación estelar, todo, absolutamente todo viene de esa luz y de confiar en que estamos interpretando correctamente la luz, porque si no lo estamos haciendo, entonces, mejor dicho, no sabemos nada del universo. Sí, no, lo bueno es que funciona, o sea, que lo que tenemos hoy gracias a la luz, sabemos que es útil y que funciona de momento, entonces pareciera que no estamos tan perdidos pues al momento, pero esa es como nuestra, o sea, cada día ignoramos un poquitico menos, o desconocemos más bien un poquitico menos sobre la vida. Y de hecho algo que mencionan más creo que era Juan, que mencionó algo con respecto a lo de los ojos. Yo también me quedé como con esa inquietud, a pesar de que logré captar parte de la respuesta, igual me quedó como con la inquietud en el sentido de que claro, o sea,
como todos los animales que existimos en el planeta, pues, pues nos adaptamos a donde estemos metidos, porque si estamos en el agua, pues no podemos estar con estos ojos. Si fuésemos del agua y estuviésemos en tierra, pues no nos sirven los ojos de pez para estar fuera del agua, al igual como los animales que son nocturnos o diurnos, en fin. Entonces es interesante cómo la luz también está como en ese juego de cómo evoluciona la vida en determinado planeta. Entonces, porque claro, cuando te vas, no sé, al fondo oceánico, te encuentras con animales que pueden producir su propia luz. También ya pensando, por ejemplo, en las cigarras, cómo hacen para generar, eso ya es un tema cuántico, imagino yo, cómo hacen para generar ese haz de luz que pueda atraer o no atraer a una hembra. Entonces me parece algo, no sé, porque te digo, esa charla lo deja uno con la mente como con, no sé, maquinando muchos temas muy chéveres, la verdad. Sí, esa es la idea, que quede uno acá como con curiosidad y con ganas de ir a buscar mucho más y empaparse mucho más de todo esto tan bonito, de todo este conocimiento tan chévere. Claro que sí, no, entonces muchísimas gracias, Lizeth, nuevamente. Con todo el cariño, esto se hace de puro amor, caos. Se nota. Y bueno, espero que, me alegra mucho que les guste. Y bueno, espero que les siga gustando bastante. Nos vemos en 15 días. Claro que sí. Que estés bien, hasta luego, chao. Chaito, linda noche. Igualmente, gracias. Alexia, sí, la grabación, a la final sí estamos logrando grabar. Nuestro compañero, mi compa el Mateo, que en realidad es mi compañero de universidad Santi, está grabándola. Entonces, sí, la logramos grabar y la vamos a tener en la página por ahí en 8 días. Se demoran un poquito en salir, pero sí las estamos grabando. Listo, entonces para que revisen la página de Caos del portal universitario. Bueno, ahora sí, chaito. Que todos estén muy bien. Feliz noche.